¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Iniciamos. El volcán Poás sigue cerrado a espera de otra inspección por erupciones. El comercio reporta una caída del 50% en las ventas, como suele suceder cuando se presenta este tipo de actividad. Así que vamos con la información porque la tiene nuestro compañero Jesús. Adelante, Jesús, con el reporte. Yanane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así como usted lo indica, 2 erupciones generaron el cierre preventivo del volcán Poás, situación que ha afectado directamente a comerciantes de la zona. Y es que acá nos encontramos con Daniel Ugalde, que es de Sabor de la Montaña, para que nos cuente un poquito básicamente sobre esa afectación que viven ustedes como comerciantes cuando se da este cierre. Más que todo la afectación es por un tema de que la gente a veces se asusta un poco cuando el volcán se pone un poquito malcriado, pero acá estamos para indicarles que la zona de Poásito se sigue respirando el mismo aire fresco de siempre y hacerles una invitación a que descubran las maravillas de Poásito, que no solo tenemos el volcán, tenemos las mejores fresas de Costa Rica, los excelentes miradores, nuestras hermosas lecherías y nuestras hermosas cataratas. Hacemos una invitación a que vengan a descubrir las cosas hermosas que tienen Poásito y que acá no ha pasado nada. Ahí, como escuchábamos, versión de los comerciantes también con esta situación que a veces alarma a las personas y que dificulta el comercio en la zona, ante que muchas personas no visitan el lugar porque dicen el volcán está cerrado, sin embargo los comercios siguen abiertos. Vamos a ver una información que detalla todo eso que acontece y lo que indican las autoridades con respecto a este cierre preventivo que se realiza en el volcán Poás. Debido a estas 2 erupciones del volcán Poás, siendo la más fuerte de lo que llevamos este año, fue lo que provocó el cierre provisional del Parque Nacional. La más fuerte se presentó a eso de las 10:53 de la mañana del domingo, donde las autoridades decidieron desalojar a los turistas y trabajadores del lugar. Y eso es una preocupación porque podría significar un poco de presurización del volcán. Además, tenemos mucha desgasificación. Hemos visto de manera satelital que hay mucho dióxido de azufre, CO2, acumulado en la atmósfera, valores parecidos a los máximos del año pasado. Situación que ha provocado la afectación para los comerciantes que están a las faldas del volcán Poás, donde manifestaron pérdidas de hasta un 50% de las ventas. Bastante, más de la mitad se puede bajar, pero sí, pero la gente los conoce mucho y vienen a apoyarlos, gracias a Dios, aquí a todos los negocios. Nos afecta un montón porque como nosotros sobrevivimos de lo que turismo, ¿verdad? Y esta es la calle que va para el volcán, al cerrar el volcán nos suben gente y nos afecta demasiado, que de hecho nos quiebra a todos. Además de ellos, los transportistas también reportan reducción de pasajeros. El problema es que se baja mucho el movimiento hacia el volcán, entonces los transportes se reduce mucho la cantidad de pasajeros. En cantidad, digamos, ¿cuánto le podría estar afectando? ¿Cuánto se reduce esa cantidad de personas que viajan? Sí, sería bastante, porque si no es turismo internacional, es nacional, que también se mueve mucho al volcán, y el volcán cerrado, entonces se cierra un montón de viajes. Debido a este cierre del Parque Nacional, los comerciantes recuerdan que ellos continúan abiertos y que la zona ofrece mucho más atracciones que solo el volcán Poás. La zona en sí no está cerrada. Lo que está es una medida de precaución dentro del Parque Nacional. El volcán, pues sí es la mayor atracción que tenemos en la zona, pero hay muchas otras cosas más. Yo creo que no deberíamos tener como población miedo, nadie, de venir a visitar la zona. Está muy bonito el clima, hay tours de café, hay cataratas. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó sobre la reprogramación de entradas que ya estaban adquiridas para estos días, y quienes deseen más información deberán escribir al correo electrónico poas.info@sinac.go.cr. Y es que una situación como esta de erupciones volcánicas se presenta también en la región, justo en el país guatemalteco, donde uno de los volcanes más peligrosos, y es el volcán de Fuego, entró en erupción muy fuerte durante este domingo y ha generado el evacuar a más de 1,000 personas en cercanía a este volcán. Vemos todo el detalle en la siguiente información. Luego de 40 días de inactividad, el volcán de Fuego en Guatemala despertó este domingo a las 2:53 de la mañana.
Varios municipios del centro del país debieron ser evacuados de forma preventiva. Todo el sistema está en apresto para cualquier necesidad que se presente. En la madrugada del día de hoy salieron equipos de intervención inmediata junto con elementos de la PNC, del Ejército y de Provial, uno para cerrar la RN14 para medidas de prevención, dos para informar a la población cercana, especialmente de Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla, que puede ser afectada por una posible erupción, para que evacúen. De momento tenemos albergadas 282 familias, en San Juan Alotenango, y tenemos un albergue en apresto en el Polideportivo de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Se estima que más o menos unas 30,000 personas están en riesgo alrededor de estos 3 departamentos que estamos tratando de que evacúen o se autoevacúen inmediatamente. Se trata de uno de los colosos más activos de la región y sus erupciones pueden afectar a más de 30,000 personas. Además de la gran cantidad de lava bajando del volcán, los expertos guatemaltecos advierten a la población de los efectos nocivos por las grandes columnas de humo. El volcán ha generado una emisión de cenizas en una columna que llega hasta los 7,000 metros sobre el nivel del mar, y la observación de la erupción ha alcanzado hasta 500 metros de altura. El coloso en junio de 2018 dejó 300 víctimas mortales cuando entró en un ciclo eruptivo similar a este. Y es que, bueno, también durante este martes se van a continuar presentando estudios e investigaciones por parte del OPSICOR, así como de la Comisión Nacional de Emergencia en el Parque Nacional Volcán Poás. Esto como medida para poder identificar si se pueden presentar erupciones fuertes como la que se presentó durante la mañana del domingo, que alcanzó los 400 metros de altura. Y también el SINAC informó que si usted tenía una entrada para visitar el parque durante estos días, bueno, se está haciendo una reprogramación de las mismas, y esto podrá, digamos, solicitar la información directamente al correo electrónico poas.info@sinac.go.cr para que usted haga la consulta sobre esa reprogramación y pueda hacer el cambio de la misma. A esta hora de la noche, 7:03, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Jesús, por el reporte. Por un lado, la prevención, como siempre, reprogramar esas visitas, pero también los alrededores, el llamado que hacen los comerciantes, no cerca, pero sí visitar la zona. Vamos a otro tema. 26 personas fallecidas dejó el fin de semana, una cifra récord en atención de emergencia. Nuestro compañero Gustavo Díaz está listo con los datos y también con lo que esto significa, porque además trasladaron a 124 personas heridas de gravedad. Gustavo, adelante con la información. Yerani, muchísimas gracias. Un fin de semana que ha dejado una gran cantidad de fallecidos y atenciones de emergencias. Estoy en el Hospital de Niños, en las afueras, porque el día de hoy todavía se realizó una atención primaria para poder trasladar hasta este centro médico a un menor que sufrió un accidente junto a sus padres en la zona sur del país y que requirió un traslado en condición crítica en aeronave para poderle salvar la vida. Noticias Repretel estuvo en todo momento durante el desarrollo de esta noticia y esperamos que también esa atención primaria sea para poderle salvar la vida a este menor como parte de una serie de acciones que se han venido ejecutando por accidentes de tránsito y diferentes tipos también de emergencias que ha tenido que brindar el apoyo, en este caso la Cruz Roja, pero también entidades privadas. Veamos la siguiente nota. Ese es el momento en donde las cámaras de Noticias Repretel captaron la llegada de la avioneta al aeropuerto Tobías Bolaños. Se trata de un menor de 6 años al que trasladaron en una condición muy grave luego de sufrir un accidente en el cantón de Osa, zona sur. La atención en el Hospital de Niños era primordial para salvarle la vida al pequeño. Hay un accidente de tránsito en la zona sur, de ahí trasladan 3 pacientes, uno de ellos un niño de 6 años, al Hospital Tomás Casas de Puerto Cortés. Un equipo de cirujanos en conjunto del Hospital Nacional de Niños, en conjunto de la compañía SAT, movilizan el equipo hacia el aeropuerto de Palmar Sur, para llegar a intervenir al menor, a hacer operaciones en el hospital de Tomás Casas.
En este momento está siendo trasladado vía aérea desde el aeropuerto de Palmar Sur hacia el Tobías Bolaños y posteriormente movilizarlo hacia el Hospital Nacional de Niños. El pequeño se convierte en una de las víctimas de accidentes violentos en las últimas horas. Un fin de semana que dejó 26 muertes, alcanzando así cifras récord de fallecimientos y atenciones por la Cruz Roja. Esta es una cifra que no se había registrado en lo que llevamos del 2025 en las atenciones durante fin de semana. También abordamos a 124 personas que tuvieron que ser trasladadas en una condición crítica a los diferentes centros hospitalarios. Entre el viernes y este lunes fueron 10 personas que fallecieron por homicidios, 4 por atropellos, 3 por colisión, 3 quienes sufrieron algún tipo de trauma, 2 ahogados, mientras que los vuelcos y caídas dejaron un fallecido cada uno. Incluso se mantienen trabajos activos por parte de Cruz Roja en accidentes acuáticos. Piscinas, ríos, la playa, ya son condiciones que se está dando este fin de semana y ha marcado la pauta de las personas que quedan signos vitales en el sitio como tal. Además se realizaron 124 traslados en condición crítica a hospitales, con una mayoría de casos médicos, que fueron 70. 25 traslados de emergencia por colisión, 9 por personas que cayeron y se golpearon y 6 heridos por arma de fuego. Y si hablamos de menores de edad, ha sido una semana de gran tristeza para muchas familias porque fueron 4 los menores que lamentablemente fallecieron, 3 de ellos por accidentes acuáticos y uno más con la crueldad de haber sido asesinado en el atentado que se dio dentro de la vivienda en donde se encontraba. Pese al esfuerzo del personal de la Cruz Roja y médico de emergencias del Hospital de Guapiles, no pudieron hacer nada por una niña de 5 años. Ella, quien era vecina de San José, falleció tras ser hallada en el fondo de una piscina. Con este caso cerró una semana considerada fatal para los menores de edad. Inició el día 4 cuando una niña de 3 años falleció tras caer a una lavadora en Turrialba. El viernes 7 en Jardines de San Ramón ocurrió una balacera que dejó 3 fallecidos, entre ellos un bebé de solo 6 meses. Este domingo 2 menores más fallecieron, uno en Sarapiquí y otro en Pocosí, ahogados. En Turrialba el pasado 5 de mayo, pese a que personal de una ambulancia atendió el pedido de ayuda de una familia, una niña de 3 años falleció. La pequeña cayó en una lavadora. De inmediato se desplaza una unidad de ambulancia de la Cruz Roja costarricense, interceptando a un vehículo que traslada a la menor hacia centro médico. Se aborda a la misma y se determina que la misma no presenta signos vitales. Esta situación queda a cargo de las autoridades correspondientes para la investigación del caso. En el caso de San Ramón, los gatilleros dispararon de manera indiscriminada sin importar la presencia del bebé y un adolescente, quienes no tenían nada que ver con el motivo de la agresión. Lo que me cuenta que sucedió es que se metieron unos tipos en la casa de mi sobrina, de mi hermana, y mataron a mi sobrina. Le dieron un balazo a mi otra sobrina. Mataron el bebé. Y mataron a otra muchacha que murió en el hospital. Es muy duro porque San Ramón está muy terrible. Estos casos se suman a otros reportados en las últimas semanas. Cada 20 minutos ingresa al 911 una alerta por agresión contra menores de edad. Nosotros tenemos que cumplir con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, el cual nos establece prioritariamente los recursos familiares y por excepcionalidad el ingreso a una alternativa de protección. En Naranjo, una niña murió atropellada, mientras que el 28 de febrero un recién nacido fue abandonado en Mercedes Norte de Heredia. Y de hecho que durante el mes de marzo ya el país alcanza las 180 muertes por homicidio, incluso 2 más que el mismo periodo del año anterior, sumando, eso sí, marzo, una gran cantidad de homicidios todavía por encima de lo que era el mismo mes del 2024, ante circunstancias que incluso dejaron 10 asesinatos en las últimas horas. Más de 3 homicidios por día en promedio dejó el fin de semana. Entre viernes, sábado y domingo asesinaron a 10 personas, dejando así un total de 180 crímenes que alcanzan a este 10 de marzo
confirmó el OIJ. La cifra de muertes es mayor en comparación al mismo periodo del año anterior. Para la misma fecha se manejaban 178 asesinatos, 2 menos que hoy. En lo que llevamos del mes de marzo son 33 las personas asesinadas, mientras que para el 10 de marzo del 2024 eran 20 las personas que murieron. El último de los crímenes ocurrió en el sector de Batán, en donde asesinaron a un hombre de apellido Batista, de 34 años. Sospechan que por temas de drogas. El pago empezó a hacerse con droga, lo cual esto empezó a generar que se ampliaran los mercados de consumo, porque obviamente las personas que obtenían esa droga para obtener ganancia tenían que venderla. Y así fue como se nos fue filtrando la droga. En este punto no solo se paga con droga o con efectivo, también con armas. Es una moneda de transacción. En San Juan de Tibás también se confirmó la muerte de un hombre de apellido Ramírez, de 29 años. Paraíso de Cartago registró un homicidio reciente en donde ubicaron a un hombre con varias heridas de arma blanca. Lo habrían degollado. En Heredia hubo un doble crimen. Un hombre de apellido Gutiérrez, de 28 años, y otro más sin identificar fueron víctimas de una balacera, con víctimas colaterales incluidas, en este caso una mujer. Cuando vemos que muchas de las personas que ahí mueren no estaban asentados en esas provincias, sino están de paso ejerciendo actividades criminales en función de estas organizaciones. Eso es un indicador del nivel de movilidad que tienen estas organizaciones, incluso y la incorporación dentro de la organización también de gatilleros cada vez más jóvenes, que como en el caso de San Ramón, es un indicador que entre más jóvenes sean los sicarios, más brutalidad se practica a la hora de ejecutar esos homicidios por sicariato. Mientras que en Punta Arenas ocurrió el crimen de un hombre en Las Parcelas, en el sector de Garavito, dentro de una vivienda en donde llegaron a asesinarlo mientras descansaba allí. La víctima, de apellido Mesén. Se contabiliza además el triple homicidio en San Ramón, que dejó a un menor de 7 meses fallecido. De hecho, que podríamos comentarles a ustedes que de esas 180 muertes, 155 corresponden a hombres, 25 corresponden a mujeres, 143 se ejecutaron con arma de fuego y 33 se ejecutaron con un puñal. Todavía las autoridades incluso están trabajando en cuáles son los casos en donde ya se ha establecido el sicariato como una causa. El reporte hasta ahora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo. A sus datos significativos agregamos que la mayoría por ajuste de cuentas y también que San José registra el aumento más significativo. Y a propósito de aumentos, nuestro país alcanzó la cifra más alta de femicidios de los últimos años, mientras que, por ejemplo, en 2023 asesinaron a 4 mujeres en 2 meses. En este 2025 ya son 11. Cada 5 días muere una mujer víctima de la violencia machista en este 2025. Esta ola de asesinatos por el simple hecho de ser mujer hace que estemos ante el año en que más femicidios se han reportado por las autoridades en el último lustro, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Estas mujeres que han sido asesinadas en Costa Rica y donde no existe ninguna justificación para estos asesinatos, ¿se habrán percibido en un momento como posibles víctimas de femicidio? Y reflexionemos. Probablemente no, o la mayoría no. Entonces, el hecho de que yo ahorita diga, eso no me va a pasar, no quiere decir que tenga que normalizar o dejar de poner un alto. Tengo que ver qué está pasando en mi entorno y tengo que decir un basta ya. La crueldad y la violencia con que han ocurrido estos asesinatos, la mayoría utilizando armas de fuego, plantean un reto para las autoridades. Sabemos que en esta materia, por lo general, no hay testigos, porque ocurre en un ámbito de intimidad o en un ámbito de clandestinidad. Cuando los hay, perfecto, los puede incorporar, pero no son un requisito para la atención. El Ministerio Público entonces promueve la denuncia. El Ministerio Público refiere a las víctimas a la Oficina de Atención y Protección cuando corresponda. Puede valorar la detención de una persona y la solicitud de prisión preventiva. Y cuando la víctima se muestra quizá reticente, no quiere en ese momento denunciar, entender que eso es parte del ciclo que se vive. Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial al día, 142 mujeres solicitan medidas de protección ante la violencia que sufren por parte de sus parejas. Este tipo de situaciones relacionadas con maltrato,
que es violencia física, ofensas a la dignidad, que es violencia psicológica, amenazas de muerte, básicamente, u otro tipo de amenazas en contra de familiares u otras cosas, y además el incumplimiento de las medidas de protección. Eso es, pues, a grandes rasgos, la mayoría de denuncias que ingresan al OIJ para investigación. El delito de femicidio supone una pena que va hasta los 35 años de prisión, según la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer. El paso del empuje frío número 15 aumentará la intensidad de los vientos alisios este martes. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se van a percibir ráfagas de viento, sobre todo en el norte y en el centro de nuestro país. Esto va a ayudar a refrescar estas altas temperaturas que hemos experimentado en estos días. Hoy, por ejemplo, y los vientos lo que hacen es refrescar también el ambiente. Es un empuje frío débil, así lo califica el Instituto Meteorológico Nacional. Principalmente será esa sensación de disminución de las temperaturas, se notará sobre todo en la ciudad de Cartago, San José, así como cerca de las cordilleras de Guanacaste en el Pacífico Norte. Por lo demás, continuará predominando las condiciones características del mes de marzo, en donde la poca nubosidad estará presente en el territorio nacional, por lo tanto predominaría el cielo de poco a parcialmente nublado. Solamente existe la posibilidad de que se presente alguna lluvia de muy corta duración al mediar la tarde en los alrededores del Golfo Dulce. Probabilidad de lluvia, sobre todo en el Pacífico Sur. 7:17, hora de hacer una pausa y regresamos. 7:20, a esta hora tenemos lista a nuestra compañera Tracy Morales para darnos detalles de lo siguiente. Los pacientes llegan más graves a los servicios de emergencias en medio de la saturación hospitalaria que golpea a los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tracy nos da detalles desde la Defensoría de los Habitantes. Adelante. Así es, una convocatoria que se realizó durante este lunes aquí en la Defensoría de los Habitantes. Recordemos que prácticamente todos los hospitales de la Caja están presentando picos altos de ocupación, de saturación en los servicios de emergencias, en un momento también donde el paciente está llegando más complejo, más grave a los servicios de emergencias y donde también requiere más tiempo de hospitalización. ¿Cuáles son esas medidas a mediano plazo que se están analizando con los diferentes directores? Lo vemos. Por ejemplo, este es el porcentaje de ocupación en emergencias al 5 de marzo en algunos hospitales de la Caja. El Hospital San Carlos, 114%, 135% en el Hospital de Alajuela, 136% en el Hospital de Guapiles y un 224% en el Hospital de Heredia. Acabo de sacarme una radiografía urgente, pero hasta septiembre había. Entonces me mandaron aquí, que es más, que solo aquí había. ¿Y qué respuesta le dieron? ¿Está saturado el Hospital de Heredia? Entonces lo mandaron para acá. Sí. Una de las medidas que se tomó a principios del 2024 fue habilitar 1.147 plazas para fortalecer los servicios de emergencias de los hospitales, pero un año después la saturación es continua. Este lunes, la Defensoría de los Habitantes citó a varios directores de los centros médicos con el objetivo de conocer y evaluar la saturación en urgencias y la falta de recurso humano. Empezando por la necesidad de un plan estructurado, formal de parte del CENDEIS, de formación de especialistas y subespecialistas a efectos de que podamos tener una mirada más integral, sabiendo cuántos especialistas están por jubilarse, cuántos se están formando en este momento, cuál es la necesidad real en todo el sistema a nivel nacional. Los hospitales capitalinos han llegado a presentar niveles de saturación superiores al 200% y en medio de esta situación tienen que atender a los pacientes que están llegando más complicados a emergencias y en donde la estadía es mayor en el servicio. Porque el paciente llega con un infarto, al paciente con un infarto hay que hacerle una angiografía, más conocido como cateterismo, ya hay que hacerle una intervención, luego hay que hacerle un ecocardiograma y después referirlo a rehabilitación y la valoración de varias
compañeros, colegas, que eso ya hace que se quede 3, 4, 5 días. Muchos pacientes también llegan a emergencias a la espera de una cama y tienen que aguardar hasta una semana completa para tener espacio. De 2024 a la fecha son prácticamente un centenar de médicos especialistas que también han decidido abandonar el Seguro Social. Recordemos que también en las últimas semanas la Caja aprobó aumentar hasta en 350,000 colones el salario de los médicos especialistas que estaban por debajo del salario global. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias a nuestra compañera Tracy Morales. Vamos a seguir con temas de salud para informarles que a partir de este martes la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria, pero, aquí está el gran pero, las farmacias reportan dosis agotadas de este fármaco prácticamente en todo el país. El nuevo cargamento de vacunas va a llegar hasta abril. Las farmacias en estos momentos, según informaron, levantan listas de espera y cuando ingrese este producto van a hacer el respectivo llamado para las personas que lo requieren. Prácticamente ninguna farmacia a nivel privado posee vacuna de fiebre amarilla. Como yo le digo a los clientes, el tener la vacuna de fiebre amarilla no es un lujo, es una protección, porque si bien es cierto, aquí no la tenemos, aquí prácticamente lo que padecemos es del dengue o lo que sufrimos, o el chikungunya, etcétera, etcétera. Pero digamos, los síntomas de la fiebre amarilla sí son muy graves. Un dato que vamos a desarrollar: las personas usuarias del transporte público cada día usan más el pago electrónico. Se contabilizan 25 millones de transacciones de este tipo. La información completa la tiene Génesis Castillo. Adelante, Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, correcto. Más de 1.200.000 personas en nuestro país se están viendo beneficiadas con el pago electrónico tanto en los trenes como también en los buses. La idea es que este método de pago se siga expandiendo en más unidades de autobús. A inicios del 2022 llegó el pago electrónico a varias rutas de autobús de transporte público en San José y alrededores. Desde entonces, los usuarios han apostado por pagar con tarjeta. Me parece que está bien. Yo siempre lo hago con la tarjeta mientras pueda. A la fecha, el SIMPTP del Banco Central registra más de 25 millones de transacciones en el transporte público y más de 11.000 millones de colones en pagos de pasajes, un incremento de 2 millones de transacciones en el último año. Totalmente, digamos, desde que ya se dio el pago con tarjeta, ahora solo uso esto porque es mucho más práctico, más funcional, mucho más rápido para el momento de pagar. En el 2021, el pago electrónico llegó a los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer. De hecho, el Sistema Nacional de Pago Electrónico fue reconocido en Londres por su buen funcionamiento. Pero lo que pasa es que a veces hay gente que se atiene a la tarjeta, ya la tarjeta no le pasa, entonces es un problema. He visto personas que han tenido que pagarle el pasaje porque no le pasó la tarjeta y no andaban efectivo. 1.400 autobuses ya cuentan con el pago electrónico. Se estima que para el cierre de este año se equipen más buses y tener todas las unidades del gran área metropolitana equipadas. Sí, es mucho mejor que andar monedas, que es peligroso por andar dinero en la mano y a veces los choferes o las empresas no dan los vueltos completos. Entonces, aunque sean 5 en 5, en 10 en 10, se va perdiendo platito. Estas son algunas de las rutas que ya cuentan con el pago electrónico. Sabana Estadio, Guararí La Milpa, Tejar, San Isidro Higuito, Moravia, Heredia, Mercedes Norte, Cartago, San José, Ramales y viceversa, Guadalupe, Desamparados y también Paso Ancho y San Sebastián. Eso sí, a los usuarios de zonas rurales les tocará esperar más para poder pagar con tarjetas o billeteras electrónicas. Y también les cuento que el Banco Central cuenta con una aplicación que se llama SIMPTP Pasajero, en donde usted puede revisar el historial de sus viajes y también revisar cuántas rebajas se han hecho a su tarjeta de crédito o de débito. Desde el Banco Central, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis, muy amable. Repite, le contamos
ahora que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será administrado por Aeris durante 10 años más. ¿Por qué? Nuestra compañera Laura Solórzano tiene el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El fideicomiso entre el gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, también el Consejo Técnico de Aviación Civil y el Banco de Costa Rica se extendió por un plazo mayor de 10 años. Eso significa que hasta el 2036 el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será administrado por un ente privado. Lo que nos preguntamos es si existirá la posibilidad de la construcción de un nuevo aeropuerto como el de Orotina, que tanto se ha hablado. Veamos la siguiente información. En noviembre del año 2000 se constituyó el Fideicomiso de Administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, entre Aeris, el Consejo Técnico de Aviación Civil y el Banco de Costa Rica, con el fin de que Aeris administrara los ingresos del aeropuerto. Ese fideicomiso se extendió por 10 años, será hasta el 2036. Tú buscas unos financiamientos con lenders internacionales para hacerle frente a la construcción y a través de la explotación en el tiempo del aeropuerto vas repagando, ¿no? Durante la pandemia, eso no fue posible y para garantizar la continuidad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se llega a un acuerdo con el Consejo Técnico de Aviación Civil. Para el gobierno, la administración de Aeris durante todos estos años ha sido exitosa, puesto que se amplió el plazo para que siga siendo el gestor del aeropuerto. Un pensamiento que comparten algunos pasajeros con respecto al trámite que se hace al ingreso y a la salida de la terminal. Está muy bonito, sí, y la atención excelente. Desde que nos bajamos precisamente del avión, nos atendió una muchacha excelente. La fila para entrar acá fue rápido, no hubo problema. Ahorita tengo que ir al counter porque lo hice por internet, pero tengo que llevar maleta, entonces tengo que ir al counter. Pero sí, a veces lo he hecho así digital y también funciona bien. Precisamente en la terminal, según Aeris, se busca alcanzar un 50% de uso en los kioscos para agilizar el flujo de pasajeros. Se ha optimizado el espacio en el pasillo principal mediante una mejor organización de las filas en las aerolíneas. Hay un nuevo sistema que facilita la entrega de equipaje para agilizar el proceso de chequeo. Hay un plan piloto con tomografía en el área de seguridad que permitiría una revisión del equipaje más rápida y precisa, y se reforzó el personal de servicio. Es absolutamente necesaria, ¿verdad? Porque más allá de favorecer una parte u otra, el criterio es que usted nunca puede cuestionar la eficiencia que pueda tener una empresa privada frente a la administración pública, por las formas, por los tiempos, por los procesos licitatorios y de contratación. Es por esto que se prefiere el modelo de gestión interesada para la administración del aeropuerto. Con esta extensión del fideicomiso, la pregunta es si el futuro Aeropuerto Internacional de Orotina seguirá en pie o no, si llegara a competir con el Juan Santamaría. Según el director de Aeris, el fideicomiso no pone ninguna restricción para construir un nuevo aeropuerto. Llegará a un punto de capacidad máxima del aeropuerto, no la hemos alcanzado todavía, las gestiones se están haciendo para que el aeropuerto sea todo lo efectivo que debe ser. Y las valoraciones de un nuevo aeropuerto, sea en Orotina o el emplazamiento que se determine sea el más conveniente, por temas de conectividad, pues se harán. Mientras, en el Juan Santamaría ya iniciaron los trabajos para construir un nuevo edificio de 3 plantas que complementará el resto de los servicios que brinda el gestor para la atención de los pasajeros. Y es que Aeris ha sido claro sobre la cantidad y la inversión que se le ha metido al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría desde que ellos son el gestor desde hace muchos años. Este es un informe Laura Solórzano para Noticias Repretel. 7:35, muchas gracias por acompañarnos también en este bloque de informaciones. Un problema eléctrico en una de las estaciones de bombeo de acueductos y alcantarillados es el que provoca constantes cortes de agua en varias comunidades de Coronado. Los vecinos dicen que ya están cansados de estas suspensiones que tienen que soportar desde hace 2 semanas. Nuestra compañera María Fernanda Chacón tiene el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Así es, los usuarios aseguran que esta problemática se presenta particularmente los fines de semana, donde las suspensiones se extienden hasta 6 horas.
Sin agua hasta por 6 horas. Así es como aseguran que pasan los vecinos de algunos sectores de Coronado, donde las suspensiones se volvieron más frecuentes en los últimos días. Todo el mundo se queja de que no hay agua y cuando la echan ya es muy tarde. Ya no pueden lavar ni nada porque ya está tan tarde. La comida de los chiquitos y todo eso les perjudica a ellos. Ahora también la están cortando. Ya van como 4 días seguidos que las cortan y viene hasta como a las 8 de la noche. La cortan como a las 10 más o menos de la mañana y llega como a las 8 de la noche. Y ahí de alguna forma pues usted sabe que eso es incómodo y no sabemos la razón. Incluso señalan que los cortes no son anunciados con anticipación, lo que complica aún más sus labores por no poder almacenar suficiente líquido. La problemática incrementa especialmente los fines de semana. Realmente lo están quitando, pero lo que nos molesta es que no avisan. Hace mucho tiempo, todo el tiempo salía en el Coronadeño o así que nos avisaban que se iba el agua, pero últimamente no nos han avisado y lo agarran a uno de sorpresa, más en las horas de trabajo para los chiquitos de ir a la escuela o si no para el día a día, ¿verdad? Que hay que hacerlo, pero en realidad sí nos está preocupando demasiado. Creo que fueron como 6-7 horas más o menos. Y en la noche también nos quedamos sin agua. Entre los sectores con mayor afectación están San Isidro, Dulce Nombre de Jesús, Patalillo y Cascajal. Ante la consulta de Noticias Repretel, AIA justifica que estas interrupciones surgen debido al bajo nivel del tanque causado por un problema eléctrico en una estación de bombeo. La situación se debe a problemas de comunicación entre las bombas que tenemos por allí instaladas y el centro de control. Entonces, las bombas se están apagando sin que nos demos cuenta. Entonces, hemos tenido que cambiar todos los componentes de estos equipos, los componentes de comunicación, y entendemos que el problema ya se resolvió el día de hoy. Acueductos y Alcantarillados promete normalizar el servicio a más tardar este miércoles. Tal y como lo veíamos, este sector de Coronado no es el único afectado. También durante el fin de semana se dieron algunos cortes en sectores de Goicoechea. Nosotros, por supuesto, le daremos seguimiento a este tema. Desde Coronado, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Muchísimas gracias a nuestra compañera María Fernanda. Vamos ahora a la Asamblea Legislativa. Ahí está Josué Vargas para informarnos, porque el Congreso rindió homenaje, un último adiós al expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank. Josué, adelante con el reporte. Muy buenas noches. Los diputados le dieron su último adiós a Eduardo Cruikshank, quien fue ese diputado y también presidente de la Asamblea Legislativa durante el periodo entre el 2018 y el 2022. Diversas fracciones políticas se reunieron para ofrecer sus respetos y también recordar su legado en la función pública durante este periodo. A las honras fúnebres también asistieron exministros y hasta expresidentes de la República. La Asamblea Legislativa despidió este lunes a Eduardo Cruikshank. Oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad escoltaron sus restos a la sede legislativa, donde la sala de expresidentes se convirtió en el escenario de un homenaje en una capilla ardiente. Bueno, papi tenía muchas cualidades, dentro de esas que era un excelente consejero, era un hombre muy sabio, que pues cada vez que uno compartía con él impregnaba esa sabiduría a los que estábamos cerca de él. Diputados, excompañeros y figuras políticas se acercaron para rendir tributo a su trayectoria. Siempre un hombre de principios, un luchador, un hombre que adoraba a su provincia de Limón, que mucho hizo por Limón y que mucho hizo por su país. Excompañeros resaltaron su compromiso con el desarrollo de su provincia, Limón, y la constante búsqueda por el bien común. Entre mis planes es ser el diputado más provincial entre los diputados nacionales y ser el diputado más nacional entre los diputados provinciales. Bueno, Eduardo era un hombre principalmente de diálogo y además un hombre con un gran don de gentes. Eso le permitía moverse con bastante tranquilidad
conversar con todas las fracciones. Vea, don Eduardo era un hombre muy polifacético, abogado, fue juez, fue dirigente deportivo, fue presidente de Limón, también fue regidor, también empresario. Cruikshank fue el primer afrodescendiente en presidir el directorio de la Asamblea Legislativa. Con un país que tenía una crisis fiscal, que tenía manifestaciones en todas las calles, que la gente estaba protestando por muchas cosas. Entonces fue un año sumamente difícil. Don Eduardo decía que las cosas fáciles las hace cualquier persona, pero las tareas difíciles las hacían hombres y mujeres excepcionales. Abogado de profesión, fue diputado por el Partido Restauración Nacional y anteriormente partidario de la Unidad Social Cristiana. Durante su gestión, propuso más de 20 proyectos de ley, entre estos, la ley que declaró el 31 de agosto el Día Nacional de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente. Antes de dedicarse a la política, fue pastor evangélico. Falleció el miércoles a los 67 años, tras complicaciones durante un procedimiento médico. Bueno, y la ceremonia fúnebre está programada para este martes a las 10 de la mañana en la iglesia Portadores de su Gloria, ubicada en Limón. Desde la Asamblea Legislativa, esto fue un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Josué, por el reporte, y siempre en el Congreso, ahí nos quedamos para contarle que dictaminó el proyecto que declara de interés público el desarrollo turístico de Poás, Sarchí, Grecia, también del distrito Bajos del Toro de Sarchí. Este proyecto busca que el Estado promueva el desarrollo turístico de estas zonas con infraestructura y también con inversiones bajo un esquema de desarrollo sostenible y turismo inclusivo. Y seguimos con la información porque 39 personas salieron del Partido Liberal Progresista en solidaridad con la diputada Johanna Obando. Se trata del alcalde y vicealcalde de Bagaces y 37 partidarios de la provincia de Cartago, incluidas regidoras de la Unión. Noticias Repretel consultó a la fracción sobre estas salidas y todavía no tenemos la respuesta. La respuesta está pendiente. Ellos deciden marcharse del partido en solidaridad con mi trabajo. Están siempre en mis corazones, pero sobre todo cuentan con el apoyo. Yo, como diputada independiente, seguiré apoyando a los partidarios que pertenecían al PLP y que se van hoy de sus estructuras. 4 de cada 10 consumidores compran productos, los productos cuando están en descuento y en promoción. Es un factor, esto de encontrarlo en promoción es un factor decisivo para comprar. Los descuentos y promociones son un factor decisivo en la compra de los consumidores. Depende de la época del año, si necesito o no necesito. Un estudio elaborado por Boston Consulting Group revela que un 43% de los consumidores planifica sus compras en función de las promociones y descuentos. En el trato, en realidad en el trato, no en los descuentos, sino el trato, porque siento que es muy importante la atención al público. Específicamente, un 35% de los encuestados buscan una experiencia guiada y asesoramiento del personal de ventas. Por eso siguen prefiriendo las tiendas físicas. ¿Siente usted que aquí en Costa Rica sí se aplican descuentos verdaderamente significativos o no mucho? Sí, depende de la época, ¿no? Aunque cambian los precios como para decir que es más promociones y así. Pero por lo general sí. Este estudio de Boston Consulting Group también revela que un 37% de los compradores considera que se necesita un descuento mínimo del 30% para que la oferta sea realmente atractiva. Otros consumidores aseguran que las promociones en muchas ocasiones son un engaño. Sí, para mí sí, es como un engaño eso, que van a perder ellos. Para los consumidores, la experiencia de compra puede mejorar, especialmente en disponibilidad de productos y promociones. En los últimos años han cambiado los hábitos de consumo de los costarricenses y también en el resto de Latinoamérica. 58 personas tuvieron que pagar su cédula de identidad durante el primer mes que entró en vigor esta medida. 7 de cada 10 casos, hombres, incluso uno de ellos de 32 años y vecino de Curridabat, tuvo que pagarla 3 veces por extravío
durante febrero. 48.000 personas sacaron su cédula de identidad en este mismo mes. Si la vuelven a perder, si la pierden este año, tendrán que pagar su reposición. Produjimos cerca de 19.000 cédulas menos en febrero que lo que se produjo en enero, lo que significa una reducción, digamos, importante en la tramitación de cédulas. Y obviamente esto habría que achacarlo al efecto, eventualmente, al efecto de las noticias que tienen que ver con la ley de cobro por reposición. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Cuídense mucho. Les dejamos ahora con Deportes Repreté.